Arranca Agrosiero, una nueva edición de este gran concurso de exposición de ganado vacuno selecto. Está ya en marcha en el mercado de ganados de Pola de Siero. Hoy con la recepción de las reses de todos los animales y durante todo el fin de semana con un sinfín de actividades. De todo ello hablaremos esta tarde. También veremos lo que son capaces de hacer nuestros gochos asturceltas con una buena dosis de cariño y de entrenamiento. Y veremos unas ovejas muy exóticas, todo esto y muchísimo más, así que no se lo pierdan porque comenzamos enseguida en directo desde Pola de Siero, aquí en Conexión Asturias. Hemos visto doma de caballos, sí, hemos visto doma de perros, pero ¿hemos visto doma de gochos? No, no hemos visto doma de gochos y sin embargo mañana en Agrosiero va a haber un concurso de doma de gochos. Es una de las actividades de la asociación que promueve el mantenimiento y el sostenimiento de esta raza, que además va a entregar sus premios de homenaje anuales, algunos especialmente queridos para los de Conexión Asturias. 19 y 20 de septiembre, certamen de Agrosiero, y también tendrá lugar el 7º concurso nacional de gochu asturcelta. Este año, además, Iván, con una novedad, con ese manejo del gochu, que ¿cómo va a ser? Bueno, intentemos que salga todo perfecto. El manejar un gochu no es como manejar cualquier otra especie, que el gochu se dice que es lo más cerco que hay. Bueno, pues es el manejo, es la conexión entre el ganadero y el animal. Un animal como estos, pues hay que hacerlo de la forma que él quiera e intentar arreglarnos entre los dos. A la fuerza no conseguimos absolutamente nada. Entonces, bueno, pues es para ver los ganaderos y de verdad pues están tiempo con los animales y de verdad pues los animales reconocen al ganadero como debería de ser y no ir a un campeonato donde no se sabe si el animal es tuyo o si te los cuida tus padres. ¿A qué pruebas se va a tener que enfrentar el gochu? Bueno, las pruebas son fáciles, son hacer unas heces, son ir hablando con el animal, ver que el animal pues está acostumbrado a ti, que no te intenta morder, que no quiere marchar, y luego después subirse a un remolque, una rampa. En este caso es un remolque, pero bueno, sería una rampa. ¿Y por ahora cómo están siendo los entrenamientos? Bueno, los entrenamientos, según el día, yo le digo lo que tiene que hacer y unas veces me hace caso, otras veces me dice qué tengo que hacer yo. Esto es una primicia, ¿no? Nunca hemos visto nada igual. Bueno, por eso esperemos que todo salga bien y que le guste a todo el mundo para que sea un poco de espectáculo. Además, Moisés, ¿con qué otras propuestas nos vamos a encontrar? Bueno, tenemos en el tema del asturcelta un Agrosiero 2015 muy completo, porque empezamos el sábado a la 1 del mediodía en Pola de Siero, en la Plaza de Bastos. Hay una ponencia de Ramón Celorio sobre cocina con gochu asturcelta, donde va a haber degustación de varios platos. Esperamos que haya 4 o 5 para tal. Bueno, después por la tarde ya están todos los gochinos ahí, ya, bueno, desde por la mañana, ya van a estar también arriba en el mercado, en una carpa que nos ponga el ayuntamiento a nosotros muy curosina y muy guapa. Y después automáticamente vamos a hacer ahí la entrega de premios de amigos del gochu asturcelta, que este año pues bueno, tenemos a Rocío Gamonal, una campeona del mundo que siempre está ahí al lado nuestro, que siempre tal, y este año tenemos como sorpresa, como primicia, que lo truye Luis Serrano, que es una persona muy cercana a la casa, a la vuestra y a la nuestra, ¿no? Y un tío que bueno, que lo vale, ¿no? Que está ahí. Tenemos que agradecer mucho en la recuperación de la raza, ¿no? Todo el mundo siempre tiene muy buenas palabras para ti, pero Gracias. Cuéntanos, ¿tú qué sientes ahora mismo? Bueno, no sé, estoy algo emocionado porque, insisto, no me lo esperaba y sobre todo yo cuando entré en la Asociación del Gochu Asturcelta lo hice porque quería contribuir, ¿no? a hacer algo por Asturias y a recuperar una especie como la del gochu asturcelta muy nuestra, y encontré no solo unos grandes amigos sino unos excelentes profesionales en esta materia y la verdad que hicimos una gran familia a la cual, aunque me den este reconocimiento, pues no sé qué decir, voy a seguir con ellos muy ligado durante muchos años. Pues muchísimas gracias, enhorabuena Luis por ese premio. Gracias, Irene. Y ustedes ya lo saben, hay una cita muy importante ese día y que no se lo pueden perder. Bueno, pues los homenajes y también el concurso serán mañana, pero los de Conexión Asturias nos vamos a colar esta tarde en esa carpa del gochu asturcelta en Agrosiero. Carpa con sorpresa, nos decías, María.
Sí, María, carpa con sorpresa, aunque la sorpresa está justo aquí al lado, en los exteriores, pero es que no podíamos dejar de mostrar a todos nuestros telespectadores una imagen tan tierna como esta. Es la hora de la cena para los bebés y los chiquitines pues ya andan detrás de las madres porque tienen fame. ¿Qué pasa? Que la madre cuando cierra el grifo, se tumba y ahí no hay nada más ya que mamar. Bueno, son chiquitines, la verdad es que es una imagen muy tierna. Gocho Asturcelta también presente en Agrosiero, como no podía ser de otra manera, en el 7º concurso exposición. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya son 7 años, ¿no? Aquí presente. Ya son 7 años haciendo el concurso nacional de Gocho Asturcelta y nada, esto va creciendo, cada vez va más y esperemos que sea una trayectoria ascendente y que siga creciendo en el futuro. Bueno, y esto es una muestra de que sigue creciendo, ¿no? Cada vez hay más ejemplares. Sí, gracias a Dios los asturianos cada vez reclaman más Gocho Asturcelta y eso es lo que nos permite criar más animales y abastecer más mercado, aunque sea un poco duro decirlo viendo unas cosas así tan tiernas. Yo confieso que a mí yo los veo así y son tan monos y tan tiernos que luego pensar que nos los vamos a comer me da un poco de repelús, pero bueno, ese es otro tema. 15 criadores están presentes aquí y unos 120 animales. Sí, aproximadamente. Tenemos que son 15 criadores, 120 animales, va aumentando el número de criadores que quieren venir, va aumentando el número de animales. Aquí en Agrosiero es un sitio que se nos trata muy bien, al público le encanta todo esto del gocho, sigue siendo una novedad. Y bueno, este año hacemos el primer concurso de manejo de gochos que se hace en España. Vamos a verlo ahora. Mañana sí que pasará el jurado, por así decirlo, a valorar, ¿no?, los animales. Sí, mañana Alejandro Argamentería, que es la persona que más sabe de fino en Asturias seguramente, es el juez del jurado y valorará todas las características morfológicas del animal, las orejas largas, el rabo estirado, el lomo que no tenga jorobas, un animal alto, preparado para la orografía asturiana, con pezuñas afiladas y largas también. Bueno, un gocho asturcelta. Vamos a ir yéndonos hacia el exterior, hacia el otro lado, porque la novedad este año, y además novedad podemos decir a nivel nacional, es este concurso de agility, entrenamiento, doma, o no sé cómo se puede calificar. Bueno, sí, es un concurso que la verdad es que nos sorprendió saber que en España no se había hecho nunca. Es un concurso donde se ve un poco la afinidad, la simbiosis entre el ganadero y el animal. Nosotros, a pesar de criar cerdos y que son un producto evidentemente para comérnoslo, pues procuramos mucho que la calidad de vida del animal sea la más alta posible. Vamos a ir acercándonos. Estamos viendo una muestra. Tenemos animales sueltos, siempre con un tratamiento exquisito. Y esto es la manera de demostrar a todo el público, a toda la gente, que lo que nos preocupa es que el animal tenga una calidad de vida excelente, que tenga es lo que decía antes, una simbiosis con el ganadero. Y aquí se hace, pues bueno, es un manejo donde el ganadero intenta que el animal haga unas vueltas, haga un slalom entre unas vallas y posteriormente lo más difícil siempre de un manejo de animales es subirlo a un carro. Que eso en las competiciones internacionales que hay de esto es una parte que no hacían, que la hemos añadido en Asturias. ¿Hay competiciones internacionales? Sí, en Inglaterra suelen hacer bastantes competiciones, de ahí hemos cogido el reglamento de esto y bueno, intentamos un poco copiarlo la primera vez. La gente que esté de tener animales, de tener cerdos, seguro que estas imágenes les están sorprendiendo muchísimo porque un animal tan dócil y tan noble en porcino no se ve. Es que resulta curioso, ¿no?, pensar en que pues el cerdo vaya haciendo una especie de slalom, nos resulta complicado. Sí, hoy es el primer día, son los entrenamientos libres, digamos, el domingo a las 12 es la competición y bueno, el animal siempre también nota que no está en su prado, ¿no?, que no está en su sitio habitual y por eso hemos organizado hoy los entrenamientos libres, digamos. Tenemos aquí, tenemos ganaderos desde personas adultas, niños de 11 años... Es un poco lo que queremos, transmitir un poco la noción esta del campo. Claro, vosotros lo complicáis mucho teniendo que subir al carro. Claro, es complicadísimo. Cualquiera que haya tratado con cerdos, explicarle que vamos a conseguir que un animal suba al carro es muy complicado, es muy difícil. Y siempre, por supuesto, cumpliendo la normativa de bienestar animal. Eso es para nosotros sagrado. En Agrosiero, José Manuel, muy rápidamente, también va a haber lugar para la gastronomía a base de gocho. Tenemos una masterclass por Ramón Celorio que va a mezclar dos cosas que en Asturias
son muy importantes. Uno es el cerdo, por supuesto, y otros son las plantas. Las plantas que tenemos en nuestros bosques, que las vemos y que normalmente no las usamos de manera gastronómica, pues él va a mezclar las dos. Yo creo que vamos a asistir en directo a la subida... Bueno, vamos a asistir al primer intento. Al intento, ¿no? Fácil no es, desde luego. Lo que está haciendo este chaval es increíble. El que haya peleado con gochos en los pueblos de Asturias, dicen que ¿cómo era eso que decían que es más tozudo que una gocha, ¿no? Entonces, conseguir esto, mira que lo está acariciando. A base de caricias, sí, de eso está consiguiendo algo que estoy seguro que ahora todos los ganaderos están alucinando, impresionados. Bueno. Se lo está pensando, subirá, acabará subiendo, pero claro. Es el primer día y es el primer intento. Es el primer día, se toma su tiempo. De momento ha conseguido lo que se hace en los campeonatos internacionales, que es el slalom, las vueltas, y esto ya es un extra, un añadido. Bueno, José Manuel, pues que tengáis mucho éxito durante todo el fin de semana, que salga muy bien este primer concurso, y simplemente nos despedimos hasta dentro de un ratín, que volvemos con más animales también muy diferentes, y yo me despido mandando un beso para nuestro compañero Luis Serrano por ese premio merecido. Claro que sí. Volvemos en unos minutos, no obstante, a seguir husmeando en la víspera de Agrosiero. María, que nos encanta. Hasta ahora.